La comunidad carismática Voz Cristiana agradece la audiencia que presta a este programa y queremos el día de hoy agradecerle por participar de la meditación de la palabra dominical que hacemos cada semana, y quisiera pedirle que se una a mí para poder orar por este tema del COVID-19. Señor Jesús, tú que eres bueno y maravilloso, te suplicamos de todo corazón que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros y que nos ayudes a salir de este inconveniente tan difícil que se viene dando a través del COVID-19. Te pedimos que pongas consuelo en el corazón de aquellos que están perdiendo seres amados. Te pedimos que guardes y protejas a cada uno de los pobladores de este país, de este continente y del mundo. Ten piedad y misericordia, Señor. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema identificado con la voluntad de Dios. Estábamos la semana pasada caminando con el plan de Dios y hagamos un pequeño recuento. Habíamos dicho que el plan de Dios es un plan que tiene un principio y un final. Este es un plan macro, obviamente, pero el mismo que tiene componentes, es decir, partes, los cuales están sujetos a la voluntad de Dios. De esta manera, ahora, ya que el domingo pasado trabajamos sobre el plan de Dios, ahora hablaremos qué quiere Dios dentro de su voluntad, esa voluntad que Dios nos tiene para poder seguir adelante. Cuando nosotros observamos que el amor de Dios hace que su voluntad se manifieste hacia nosotros, podemos observar dentro de todo esto características básicas como que Dios es soberano, luego que Él prepara en realidad estos planes para poder desarrollar su actuar y alcanzar todo ese plan de Dios a través de su voluntad. Luego los hace en su momento adecuado cuando Dios establece su actuar, y entonces podemos ver que Él también va a desarrollar todo esto en términos de una forma y una manera conforme a su buena voluntad. Esto lo podemos ver nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles 4:24, donde nos dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La soberanía, así como que todo lo que Él tiene preparado, nosotros podemos tener la certeza de que Él jamás va a equivocarse. Esa es una de las características de Dios. Cuando nosotros hablamos ahora de Dios y la posibilidad y capacidad con la cual Él va a desarrollar todo lo que ha planeado en su voluntad, encontramos ahí que Dios se expresa a través de una inteligencia magnífica, soberana, la cual está corroborado con el poder maravilloso de Dios, y se asocia la sabiduría.
recordando que estas condiciones son realmente perfectas y podríamos decir infalibles. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría. El que tiene sabiduría puede compartir su sabiduría con nosotros y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el libro de Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Estamos hablando de que Dios se va a manifestar prontamente y al hacerlo vamos a encontrar nosotros que la inteligencia, poder y sabiduría es la que está guiando desde el principio hasta hoy cada una de las acciones que Dios ha tomado. Recordaremos, decimos que han habido 6 pactos previos al séptimo, en donde Jesús es la ofrenda y logra la salvación perfecta. Y hoy día vamos a hablar justamente de este concepto y vamos a centrarnos su voluntad en un hecho tan hermoso que fue y es y será la salvación. Ahora, ¿qué es también su voluntad? Muchas veces la voluntad de Dios es difícil que se pueda en realidad articular o armonizar. Yo le llamo a veces reconciliar la soberanía de Dios con la aceptación nuestra. Casi siempre nosotros hemos pensado que debemos ser libres y que nuestro sometimiento a Dios es una mera actitud voluntaria que puede fluctuar en algunas circunstancias y que básicamente está orientada a que Dios me ayude. Las oraciones que normalmente hacemos, nunca a veces le decimos, Señor, haz como tú has pensado hacerlo, sino que siempre estamos suplicando de que se tomen las consideraciones que nosotros queremos que ocurran. Esto pues hace de que vamos a tener un problema, un conflicto con Dios, porque las ideas, los conceptos, la voluntad no es nuestra, es de Dios. Y Él debe y puede hacer lo que quiere y cuando quiere. El problema básicamente está cifrado en que no consideramos que el conocimiento que Dios posee es divino y por consiguiente perfecto, infalible. Nosotros pensamos que podemos tener mejores ideas que Dios. Segunda de Pedro 2, del verso 9 al verso 10 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Dios. Miren, y esa es la verdad hoy gracias a la modernidad. Hemos cambiado tanto los criterios, por ejemplo, de un pecado que es muy terrible y que nosotros creemos que ya Dios también ha ido revolucionando la idea de los pecados morales. Y estos pecados, por ejemplo, estamos hablando del adulterio, la fornicación, y que está alimentado por la lascivia. Hoy tenemos una sociedad lasciva en todos sus extremos. Y pensamos de que Dios debe entender. Es más, todavía todo ello creemos que puede ser incluso aceptable dentro de la voluntad de Dios. Uno de los conflictos que tenemos con la voluntad de Dios es que
Hablando ahora ya para un mundo un poquito más cerrado, para un mundo cristiano, la falta de comprender las leyes que gobiernan la conducta humana nos ha condicionado para llegar y llevar nuestras vidas de formas un tanto discutibles. Podemos ver en Josué 22:5, donde la palabra dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. No es que el Señor debe servirnos. Ese es el problema del conflicto de la voluntad del hombre que colisiona contra la voluntad de Dios. Aquí le dice tácitamente a Josué que ande en los caminos del Señor. No le dice: Josué, pide que los caminos de Dios anden por tus caminos. Es más, el mandamiento es justamente esa voluntad que incluso podemos decir coercitiva de Dios, que no nos deja que nos vayamos hacia la derecha ni hacia la izquierda. Alguien dirá: es que Dios es cargoso. No, Dios ha delineado todo eso por nuestra conveniencia. Esa conveniencia nuestra es la que para Dios, que nos ama y que Él es perfecto, Él sabe que eso es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Cuando hablamos de su voluntad, la Biblia nos va a explicar en realidad que la vida se vive según la voluntad de Dios. Yo sé que cuando hablo de esto, muchos dicen: no, yo vivo de acuerdo a lo que a mí me interesa. Pero no te has dado cuenta de quién sostiene tu vida. Nosotros nos creemos dueños de nuestro tiempo, nos creemos dueños de nuestros pensamientos, sentimientos, y en realidad si aparece el día nublado y tu temperamento sufre un cambio de actitud, o es un día soleado y entonces tu corazón se alegra. ¿Te has dado cuenta que no puedes siquiera vivir conforme a aquello que has determinado hacerlo? El factor humano dentro de todo proceso siempre ha sido el que ha dado las muestras más grandes de complejidad por su cambio y la movilidad que ésta tiene. Pero date cuenta, Dios no cambia. Si solamente comparamos esos dos aspectos de nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta de que, te guste o no te guste, siempre harás las cosas que Él ha determinado que sean hechas. Ojo, Él no te toma como una marioneta, no eres un títere, pero quiero que lo entiendas, básicamente nuestro Dios y Señor utiliza todas las cosas, como lo dice, y los utiliza para nuestro bien, para aquellos que amamos a Dios. Ahora, cuando a veces pensamos hacer cosas, pues tengo que decirte que nos movemos en la dirección que Él nos ha determinado. Él dice que abre caminos. ¿Para quién? Para nosotros. A veces hasta por donde no lo hay. Pero somos tan poco curiosos que pensamos que nosotros, de suertudos, de personas que saben con una sagacidad y una oportunidad lograr esas cosas, ¿no te has dado cuenta que eso es gracia de Dios que está acercándose a tu vida? Lo diría de esta manera: le ha producido ternura tu rostro, tu expectativa.
y Dios se acerca y abre paso. Salmo 71:6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y sobre todo cuando nosotros creemos que todo el mundo está en nuestra contra y que tenemos grandes enemigos. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero es porque tú eres el campeón que sabes sortear correctamente esas trampas. O eres capaz de entender que la protección de Dios no va a permitir que contra ti prospere. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando seguimos meditando que nuestro Dios, que es amor, que Él aplica su voluntad, mira, ¿te has puesto a pensar que el ave, cuando está libre y volando en el aire, para Él esa es su libertad? El pez en el mar es su libertad. Y el hombre en realidad encuentra haciendo lo que le parece como su libertad, pero casi siempre tropieza. Alguien dice: no, yo conozco mucha gente que hace cosas interesantísimas, ¿sí? Pero si es algo bueno, si tiene buen nombre, seguramente que todo tiene una motivación partida, nacida de la voluntad de Dios. Él siempre está haciendo las cosas buenas. Él está ahí trabajando. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que esas funcionan porque otras buenas personas están haciéndolas funcionar. En Esdras 10:11 nos dice algo: ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras, de las mujeres extranjeras. Miren, Israel no pudo cumplir esto. Esto mismo se lo planteó Dios a los hijos de Dios después del problema del Edén. Y justo Dios tuvo que raer la tierra, porque los hijos, en este caso, de Dios, nacidos de Adán y de toda esa simiente, pues se llegaron a las hijas de los hombres. Y la palabra dice que se sobreabundó el mal. Y siempre la acción del hombre, su egoísmo, su lujuria y lascivia, la cual siempre han causado los mayores problemas. Y el resultado es que todas las civilizaciones han tropezado con esto. Y miren qué queda de Persia, qué queda de Babilonia, qué queda de Grecia, qué queda de Roma. Y todo por justamente estos problemas. Porque a veces no se logra entender que tenemos que apartarnos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Claro, alguien dice: ¿pero qué tienen las extranjeras? Es que no está hablando en este contexto de nacionalidad, sino está hablando de naturaleza. Primera de Pedro 2:15 explica porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por ejemplo, esta es una regla de oro con la cual tenemos que aprender a vivir. Bien, ahora volvemos un poco a un esquema que lo
hemos mostrado el domingo pasado y está aquí solamente ya marcado. Eh, lo tenemos todo ya desarrollado, ¿verdad? Entonces, esto ya lo hemos visto y lo vamos a explicar rápidamente. Ahí están los pasajes, leeré alguno de ellos. Aquí podemos ver que Dios creó al hombre y estos tres pasajes hablan de ello. Pero ese hombre no pudo, como decíamos el domingo pasado, retener lo que se le había confiado y es derrotado por Satanás. Y entonces ese hombre caído tenía dos escenarios. Uno, acogerse a esa gracia salvadora que Dios le ha proveído a través de Jesús, o seguir su camino y su destino hacia el Seol. La misericordia, la lástima, la pena que tenía Dios era de que su creación se fuera hacia el Seol. Y entonces Él mismo, tomando forma de hombre, vino a salvar lo que Él mismo había creado. Encontramos pues básicamente nosotros en Primera de Juan 4 del 9 al 12 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es en realidad el concepto de cómo el amor de Dios viene en asistencia del hombre. Y bueno, aquel hombre que acoge esta ayuda que Jesús brinda a través de la salvación, una ayuda gratuita, se constituye en parte de la iglesia de Jesús. Él en realidad crea, de él nace la iglesia de Jesús, porque esa es la forma en la cual lo que se había perdido ahora volverá a la voluntad y sobre todo a los planes de Dios. Este pueblo rescatado por Jesús. Considera, como un comentario esto, ¿no? Piensa que a lo suyo vino, o sea, la promesa hecha por Dios era para Israel, pero en Juan 1, verso 11, 12 y 13, que nos habla un poco de la ignominia del pueblo israelita, de ese pueblo judío, donde dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Ellos están esperando a su Mesías. Se confundirán con el anticristo. Pero aquí está el Salvador. Y el Salvador, cuando no vio que su pueblo no respondía, entonces nos abrió las puertas a nosotros, los gentiles, y que ahora nosotros podemos ser parte de esa familia divina, porque somos ahora, gracias a Jesús, engendrados no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Bien, ahora entonces sí tenemos que hacer cosas interesantes. Dios es amor, proveyó a Jesús y entonces encontramos al hombre caído. Y el hombre caído tenía un destino. Esto trayendo del cuadro anterior, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a detener un momento y vamos a darnos cuenta.
En realidad no hay solo los dos escenarios. Hay tres escenarios en realidad que debemos estudiar. Aquel que rechaza a Jesús, en realidad lo que ya escrito está en Romanos 6:16, dice que aquel que no tiene la libertad de acceder hacia Jesús, entonces puede seguir su camino, su destino hacia el Seol. Pero con ese gran amor que Dios tiene, ha dejado a aquellos que creen. Pero esto de creer tiene una connotación interesante que hay que saber, quizás explicarlo, y no es muy fácil, no se enfoca de esta manera. Ustedes seguramente han visto y han escuchado muchas prédicas sobre este tema, pero aquí van a ver una pequeña variante, porque vamos a ver aquellos que creen y aquellos que piensan que creen. Las dos cosas no son iguales, porque esto es intelectivo, en cambio esto es espiritual. Aquí actúa la fe, aquí actúa la inteligencia. Entonces, estos dos escenarios, yo diría, aquí voy a tener ¿a quién? A un simpatizante. Ese simpatizante lo vamos a ver que piensa, que cree en Dios. Cierto, es aquel que puede de repente conocer la Escritura, pero a pesar de que conozca la Escritura, no ha recibido a Jesús. El simpatizante que aquí accede a esta experiencia, miren, se diferencia del que cree realmente porque el hombre renacido, así llamado por la acción de la fe, la salvación es por fe, la sangre de Cristo lo ha lavado y lo ha limpiado. La vida de Cristo lo ha santificado. Ahora este hombre ya no tiene ninguna deuda con Dios. No porque lo haya pagado, sino Jesús pagó esa deuda, reconciliándolo con el Padre. Entonces ahora está en condición de recibir el Espíritu Santo. Esta condición del hombre renacido y el Espíritu Santo, esa es la condición del salvo. Alguien me dirá, no, es solamente aquel que cree. Esa es una de las doctrinas que se han avanzado tanto. ¿Y saben dónde está el conflicto? Porque cuando aquello que nosotros estamos esperando, alguien dice que están esperando la segunda venida de Jesús. Entonces, ahí vamos a encontrar que este grupo de hombres renacidos serán los que alcancen el arrebatamiento. En cambio, ellos no. Y alguien me dirá, ¿y por qué? ¿Por qué usted hace esa diferencia? Si Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. Es que aquí no estamos hablando de personas. Aquí no estamos hablando de condiciones, de leyes, de fundamentos, de principios. En otras palabras, de la sana doctrina de Dios. Tener la salvación es tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es ser un hombre salvo. O sea, estamos ahí articulándonos. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo conducirá a todo hombre. Romanos 8 dice, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Jesús lo dice. Y es necesario que yo me vaya porque les voy a enviar al ayudador. Él los guiará a toda verdad. ¡Wow! Entonces estamos frente a algo que es fundamental. Y si esto no ocurre, obviamente no va a pasar nada. Y es aquí donde está la diferencia. Aquí alguien puede decir, sí, yo creo en Dios. Él seguramente va a decir eso. Pero
Quiero que lo entiendan. Hasta Satanás cree en Dios. Y es más todavía, tiembla delante de Dios, a diferencia de algunos que no tienen el Espíritu Santo y piensan que Dios tiene que entenderles, porque ellos quieren un Dios que los ayude a sobrepasar y sobrellevar todas las vicisitudes que en su vida seguramente van a tener. Pero no, ese negocio no es de Dios. Dios financia, Dios está preocupado por todo aquello que está dentro de su plan y todo aquello que está dentro de su voluntad. Es por eso que estamos hablando de este tema. Siempre hemos caído en esto de Juan 3:18, ¿no? El que cree es salvo, el que no cree está condenado. Sí, pero no hemos visto esto. Y esto hoy es tan fácil de lograrlo. Cuando te dicen, a ver, por favor, repite conmigo esta oración. Los hacen repetir y después le dicen, ya eres un creyente. Es que han orado, perdón. No es una circunstancia que podríamos nosotros creer que solo por repetir unas cuantas palabras y decirlas en un orden o en un desorden A o B, es que vamos a ser santificados y vamos a entrar en realidad a la familia de Dios. Me dirás entonces, ¿de qué se trata? La clave está aquí en Romanos 10:9-10. Dice que si confesares con tu boca, ¿qué debes confesar con tu boca? Que Jesús es tu Señor. Eso es algo tremendo, porque realmente que lo digas, podríamos decir, es casi similar a esto. Pero ¿qué significa que Él sea tu Rey? Bueno, casi siempre lo pongo de esta manera. El Señor es dueño de tu billetera. Este es uno de los temas más difíciles, porque uno dice, ¿y por qué tiene que ser la billetera? Yo lo considero mucho a Dios, ¿sí pues? Pero apenas hablamos de dinero, ahí es donde se generan los problemas. ¿Cuánto critican de que la iglesia, para su sostenimiento, reciba de aquellos que se benefician de la iglesia, como lo voy a mostrar en un momento más adelante, pues tengan que financiar la vida y el sostenimiento de la iglesia? Para muchos, no sé de dónde viene el dinero. Dios nos ha dado de repente un arbolito de dinero que de dónde sacamos. No, no. Cada uno de los cristianos trabaja y de su trabajo comparten. Ese mandamiento lo discuten, se ríen, se burlan y no se ponen a pensar que cuando haces un curso, una maestría, una segunda especialidad, ¿cuánto pagas? Solamente ser formado dentro de lo que es la iglesia, esto también nos lleva local, iluminación, materiales para poder enseñar, recursos, y eso tiene un costo y no es un delito. Entonces, por eso la pregunta ¿es Jesús el dueño de tu billetera? Si dices que sí y lo practicas, bendito seas en el Señor, porque sí, eso es reconocer que Jesús es tu Señor. Una vez que el hombre pues se ha habido esta fusión, aquí por ejemplo podríamos citar, ¿no?, lo que dice Primera de Corintios, cuando establece y dice, ¿no?, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? ¿Por qué dice que somos templo? Porque ahí adentro no está a mi costado. El Espíritu Santo no camina conmigo, camina en mí.
y yo camino en Él. Eso es difícil a veces de entenderlo, pero yo estoy en Él como Él está en mí. Misterios que quizás dentro de la lógica humana no se puede explicar, de los conceptos físicos espaciales tampoco, porque siempre comentamos, en la iglesia tenemos un hermano muy amado, que es bien flaquito, y decimos, cuán incómodo debe estar el Espíritu Santo cuando está en él, porque en ese cuerpito tan delgadito y tan flaquito no se debe sentir cómodo. Pero no estamos hablando de espacio, estamos hablando de condición espiritual. Esta formación del hombre renacido más el Espíritu Santo da como resultado un creyente, un hijo de Dios. Y aquí lo representamos como una figura blanca, la misma, que tenemos la idea de decir que es espiritual. Una ilustración. Bueno, prosigamos. Displayaremos toditito, ahora toda nuestra pantalla, de una vez. Y aquí, como decíamos, vamos a hablar de la iglesia. Justamente es que la iglesia que Jesús ha comprado con el precio de su sangre, de su vida y de su resurrección. Y ya hemos visto, ¿no? El hombre que se acoge a la salvación recibe el Espíritu Santo. Nosotros en la primera instancia lo que hacemos es, como iglesia, Dios nos ha enseñado a que recibimos al renacido. Lo capacitamos, lo formamos. ¿En qué? En doctrina. Ese es otro tema que también ahora tiene que salir a la palestra, porque estamos ahora hablando de los postreros tiempos. Siempre teníamos una idea un poquito sesgada. No vamos a hablar de doctrina porque nos peleamos. Y ahora vamos a ver cómo la doctrina no tiene un ápice, un margen en donde podamos decir, aquí hay una holgura en donde vamos a entrar y todos vamos a quepar. Vamos acá. Tenemos, este es el primer nivel, el primer escalón. Ahora viene el segundo escalón. Todos sabemos que aquí todos ellos tienen el Espíritu Santo, pero todavía su relación con el Espíritu Santo no es fluida. La dirección que el Espíritu Santo les da es a través de los principios, los fundamentos, las leyes y todas aquellas cosas generales. Primer nivel. Vamos ahora al segundo nivel. Obviamente en este segundo nivel hay casi como le llamaríamos un pequeño tamizado, porque aquí van a estar los más entusiastas. Aquí están los que están esperando que todo sea fácil. No se esfuerzan, quieren que Dios mismo les ayude a hacer las cosas o que Él logre las cosas en cada uno de ellos. En cambio aquí ya son gente que de repente ha tenido una mayor relación con el Espíritu Santo y han logrado comprender que sin ese esfuerzo, sin ese sacrificio, no hay pues victorias. Y entonces aquí, con todo lo que ya conocen, se ejercita. ¿Qué es la ejercitación? Es hacer algo que ya sabes cómo se hace, pero ahora lo vas a hacer. Y lo vas a hacer de esta manera, de la otra manera, de la otra manera, y vas a sacar una generalización como experiencia de tu ejercicio. Dios no tiene un tratamiento para todos igual. Él tiene una particularización personalizada con cada uno. Y entonces ahí en la ejercitación vamos a ver cómo nos contactamos y nos comunicamos con Dios. Luego,
se convierten en hacedores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los principios, de los mandatos de Dios. Y ya se animan a predicar, a mostrar a Jesucristo, no solamente con palabras, sino que sus vidas, que ya son guiadas por el Espíritu Santo. Ahora llegamos a un tercer nivel, y en este tercer nivel nosotros vamos a encontrar ya personas que fluyen en amor, actúan con los dones del Espíritu, sus vidas ya muestran a Dios y ya de ellos brota sabiduría. Y claro, aquí le he puesto ya con su alito, ¿no? Tratando de dar la idea de que son ya un poquito más santos. Jesús nos dio una santidad, nos dio la categoría de ser santidad de Jehová, pero aquí ya este siervo de Dios, ya su consagración, su fidelidad, todo lo ha puesto al servicio de Dios, y Dios que es fiel, porque Él jamás rechaza cuando alguien busca, y si busca, Él no está. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Primer nivel, segundo, tercer nivel. Paralelos, primaria, secundaria, superior. Estamos hablando de cómo también la iglesia trabaja. Mira, esta es la forma en la que la iglesia va a tener su desarrollo. Ahora veamos, completemos y terminemos esta meditación sobre el tema iglesia, ¿no? Entonces la iglesia tiene este escenario, pero avancemos, displayemos todo el primer nivel, todo eso, y nos vamos a quedar aquí con el primer nivel. Aquí estamos. Basados en la segunda epístola de Juan. No tiene capítulos, es un solo capítulo de 13 versos. Vamos a ser claros. En la segunda epístola de Juan, del verso 1 al verso 3, Dios nos va a hablar del tiempo de la gracia salvadora. Y lo pondré rápidamente en contexto. Aquí nos está hablando de la vida, no solo de la iglesia, sino también del siervo. Y nos habla de todo el concepto de salvación. Salvación es ser libre, ya que termine todo ese concepto que teníamos de ser esclavos. Miren, el pecado nos da esa idea de esclavitud y no nos permite ser libres. Veamos entonces, vamos a dar la lectura de segunda epístola de Juan, del 1 al 3. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Wow. Yo sé que nunca has escuchado quizás esta epístola, porque aquí habla del anciano a la señora. Y dice, ¿de qué señor están hablando? Si en esos tiempos las señoras no predicaban, y si queríamos hacer que predicaran, había un montón de gente que se oponía, ¿sí? Pero mira cómo Dios redactó esta epístola segunda de Juan. Es que aquí vamos, el anciano de días, ¿a quién se está refiriendo en la palabra? A Dios. Y la señora elegida, wow, está hablando de la iglesia. La iglesia es femenino, entonces aquí está hablando de aquello que quizás por esto el ámbito católico le llama la madre iglesia. No la quiere llamar la señora iglesia, sino la madre, porque la figura materna quieren siempre
rellevar. Bueno, aquí la palabra no dice la madre iglesia, sino dice la señora elegida y a sus hijos. O sea, Dios Padre habla a la iglesia que está constituida por los hijos de esta señora. Dice, a quienes yo amo en verdad. ¿Quién dice que los ama? El anciano de días, Dios. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Claro, aquí dirán, claro, han conocido la verdad y la verdad nos hace libres. Pero a veces nosotros hablamos por hablar y no nos damos cuenta de que ese verso, que la verdad te hace libre, recuerda, la verdad es Jesucristo. Y te hizo libre, claro que sí, muriendo en la cruz, derramando su vida por ti y hasta la última gota de su sangre. ¿Ok? Entonces dice, los que han conocido la verdad, los que han conocido a Jesús, los que viven por la gracia salvadora. Verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Decíamos que el Espíritu Santo no es sino el Espíritu de Jesús, el cual ahora está continuando su trabajo para hacer de su iglesia la futura esposa con quien se casará. Y entonces dice la verdad, dice, a causa de Jesucristo que permanece en nosotros. Y aquí está lo más bonito, y estará para siempre con nosotros. Es aquí por eso que esta es la doctrina. Este tema de la segunda epístola es doctrina. El anciano de años dice a la señora elegida y a sus hijos que ama a sus hijos. Luego dice porque sus hijos y la señora están en la verdad, han conocido la verdad y permanecen en la verdad. Y aquí nos da la certeza de la salvación. La certeza de la salvación aquí se da porque dice, y estará para siempre con nosotros. El que es salvo, por este verso también establezco y le digo doctrinalmente a aquellos que piensan que la salvación se pierde, pues aquí lo dice, y estará para siempre con nosotros. Eso no quiere decir que puedes perderlo, sino dice, estará para siempre. En el verso 3 dice, sea a vosotros gracia, misericordia y paz de Dios. Esto es lo que tú y yo necesitamos para poder vivir una vida agradable delante de Dios. Gracia. Muchas veces la gracia mal interpretada se constituye en la desgracia del entendimiento de muchos creyentes. Pero por eso, una vez más, te voy a volver a repetir esta definición. Gracia no es un regalo que Dios te da. No es una bendicioncita que Dios te da. No, gracia, entiéndelo por amor a Dios, porque esa es su voluntad. Gracia es la acción directa de Dios sobre tu vida, transformándola, edificándola, corrigiéndola, disciplinándola. Esa es gracia. Pero también nos dice que hay misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Cuántas veces tú has movido la cabeza al ver que, por ejemplo, hay alguien que por su terquedad nunca sale del hueco? Y como decimos, tropieza en la misma piedra. La primera está bien, puedes tropezarte. La segunda todavía te acerca. Pero la tercera, la cuarta, la enésima vez que te tropiezas en la misma piedra, bueno, creo que podemos llamarte Julio Iglesias,
que tiene un tema, una canción que dice, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y claro, habla de esos amores traicioneros, de esas decepciones amorosas. Y usted sabe, ¿no? La vida lujuriosa, libertina, que hoy tenemos en la sociedad, pues nos hace ver tácitamente que sí, todos los jovencitos modernos tropiezan en la misma piedra. Luego nos dice paz de Dios. Y esta paz de Dios incluye en la paz que tenemos con el Padre y en la paz que tenemos con el Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y termina este verso diciendo en verdad, o sea, en Jesucristo y en amor. Muy bien, entonces hemos hecho ya este primer nivel donde estamos hablando de la gracia salvadora. Ahora vamos a este otro estadio. Ahora del verso 4 al verso 11 nos va a hablar tácitamente de la doctrina. Aquí se ha hablado de la salvación, que es eterna, que no se pierde. Y aquí nos va a hablar de la doctrina. Lee conmigo, estoy en la segunda epístola de Juan, en el verso 4. Dice así: mucho me regocijé, mucho me alegré, mucho me llenó de satisfacción, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿A quién le está hablando? A la señora elegida, a la iglesia. Y le está diciendo que se ha alegrado mucho de haber visto que sus hijos de la señora elegida andan en la verdad, es decir, andan en Cristo Jesús, conforme al mandamiento. Ahora, andar en Cristo Jesús no es una sugerencia. Mira, ¿sabes qué? Te aconsejo que hagas eso porque eso es muy bueno. No, es un mandamiento. Es algo que debemos cumplirlo. Y tenemos que ejercitarnos para hacerlo bien, recontra bien. Muy bien, aquí dice, ¿no? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Quién es el que tiene el mensaje vertical de mandamiento? El anciano de días o el Padre. Luego, aquí encontramos en el verso 5 y dice, y ahora te ruego, Señora. Mira, le ha dicho que me ha gustado, que estoy feliz de ver que tus hijos están haciendo esto, conforme al mandamiento. Pero ahora te ruego esto, por favor, Señora. No como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. O sea, no vine a darle un nuevo mandato. Y a veces somos de las personas que queremos aumentar más mandatos. No. Y dice, no quiero que lo entiendas así, que te estoy dando un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido esto desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Verso 7 habla de un peligro que se cierne sobre la iglesia, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora me dirás, pero ¿y eso qué tiene que ver? Es que, ¿cómo se justifica, perdona que lo diga, el ociosito? Claro, Jesús hizo eso porque Él era Dios. No. Él fue 100% hombre.
Y lo hizo así, 100% hombre. Su deidad lo tomó y lo colgó y lo dejó. Y él vivió como hombre y no pecó. Y entonces cuando nosotros decimos que Jesús vino en carne, es que no tenemos excusa. Nosotros no podemos seguir pensando que el Evangelio solamente son algunas recomendaciones. No, perdón. El Evangelio es la vida de Jesús escrita y descrita, para que tú y yo tengamos en las acciones de Jesús el referente. Claro, me gustaría decirte el referente epistemológico. No, es el referente de vida que Jesús nos ha dado. ¿Qué hizo cuando lo insultaban? ¿Qué hizo cuando ataron sus manos y con algo que le cerraba la vista, lo abofeteaban, le escupían y le decían, profetiza, ¿quiénes somos? Descubre quién lo está haciendo. Si eres el Dios, bájate de la cruz. ¿Cómo reaccionó? Bajó de la cruz, dijo, Padre, yo no muero por estos. O su misericordia se manifestó una vez más. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Entonces decir que Jesús no vino en carne es restarle el valor del sacrificio y del dolor que él tuvo que experimentar para pagar el precio de nuestros pecados. Verso 8 dice, mirad por vosotros mismos. Ay, esa es parte de la doctrina. Para muchos, oh Señor, cuídame, oh Señor, llévame, oh Señor, no permitas, oh Señor. Por favor, lee conmigo una vez más. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Qué cosa tengo que mirar? Identifica pues lo bueno y lo malo. Tienes que ser capaz. Tu capacitación en la iglesia es justamente eso. Que puedas tener los principios, fundamentos necesarios para que disciernas entre tu mano derecha y tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la habilidad, la cualidad, la sapiencia, la sabiduría de mirar por ti mismo. Tienes que aprender a cuidarte. Si no lo haces, estás incumpliendo la doctrina. No, es que yo quiero que me den el consejo, yo quiero que me den esto. Recuerda, consejo es una sugerencia. Pero a veces tú mismo ni planteas el problema bien y quieres que te aconsejen recontra bien. Mientes en tantas cosas, en ese pequeño problemita, ya. Todo porque estás buscando que alguien te dé la razón. ¿Sí? Entonces, aquí dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Muchas veces estamos haciendo cosas muy buenas, muy hermosas, pero porque no sabemos frenar la acción de Satanás o perdemos el fruto de nuestro trabajo. Y también podemos perder el recibir el galardón completo. No lo digo yo, perdón. No soy yo el que te estoy diciendo estas cosas para que te asustes. No, está escrito. Y esa es la doctrina que Dios te pide que respetes. Sé que a muchos les gusta una administración, una predicación hermosa, animosa, aquella que te diga, no, Dios te lo va a resolver todo. ¿Cómo vas a pensar de otra manera? No, Dios es tu empleado, Dios quiere verte feliz, Dios quiere hacer de ti la persona más feliz. Todos los peligros Él los va a asumir, tú no. ¿En qué parte del Evangelio dice eso? ¿No dice que en el mundo tendremos aflicciones? Y yo no conozco aflicciones que me pongan feliz. Si no quieres escuchar la doctrina, ya sabes, escucha lo que ahora dice.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿ok? Entonces, está traduciéndolo, no tiene a Dios. O sea, no tiene al Espíritu Santo. Oiga, entonces yo sí pierdo, me desvío de la doctrina. Cuidado. Vuelvo a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Pero no, pues, nosotros debemos ser hospedadores. No, aquí lo dice. ¿Y quién lo dice? El apóstol más duro, el apóstol más férreo, ¿sí? No lo dice Juan, el más tierno. Pero Dios le encomienda esta labor para que nos los haga saber. Dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Wow! Esto me hace recordar mucho ese verso, ¿no?, que dice que tenemos que ayudar a esas personas que están en problemadas, ¿no? Pero dice que no le rocemos sus vestiduras porque nos contaminamos. ¿Sí? ¿Verdad? Verso 12 dice, tengo muchas cosas que escribiros. Perdón, hemos llegado ya hasta el verso 11. Ahora ya me toca el verso 2. Vamos a displayar aquí los 3 niveles de la iglesia, vistos ahora en esta perspectiva doctrinal. Es el tiempo del retorno de Jesús. O sea, es el tiempo que nosotros le llamamos del arrebatamiento. ¿Sí? Y lo vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 13. Tengo muchas cosas que escribiros. ¿Ok? O sea, quiero decirte un montón de cosas. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Yo no he venido a aumentar, como algunos tienen por costumbre, el libro de Hechos de los Apóstoles no ha terminado, porque ahora se está reescribiendo y se sigue escribiendo. ¿Quién te ha dicho? Suena bonito, ¿verdad? Esto suena más bonito. Dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Entonces, si no lo vas a hacer así, ¿cómo lo vas a hacer, Señor?, le preguntas. Y aquí te dice, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor termine de quitarnos este cuerpo de dolor, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que está sujeto al COVID-19, o a un accidente, o a la fatiga, al cansancio. Llegará ese día, el día de nuestro gozo. Y eso es lo que está diciendo. Nos vamos a encontrar cara a cara. Y me dirás, ¿cómo es eso de que me encontraré cara a cara? Sí, dice la palabra que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos llevados ¿a dónde? A las nubes, donde esperaremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues, aquí está citando justamente eso. Dice, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Crees que habrá llanto en ese momento? Alguien dice, sí, yo soy llorón, voy a llorar porque me ha cambiado de... No, te garantizo que no va a ser así. Vas a estar lleno de gozo, porque te darás cuenta que ahora
todos los niveles de esclavitud que este cuerpo nos ha sujetado ya no existen. Y hasta este cuerpo nos hacía llorar, hasta por las cosas felices y alegres. Pero con el cuerpo inmarcesible, el gozo será la manifestación más hermosa. Y mira, aquí está en el verso 13, el último verso de esta epístola, de la segunda epístola de Juan, dice, verso 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Y tú me dices, ¿y eso cómo? ¿Qué quiere decir? Usted está acomodando. No, no. ¿Cómo empezó? El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Termina. Los hijos de tu hermana, la elegida. Nos está hablando de esta iglesia, de la otra iglesia, de las muchas iglesias que Dios tiene. Aunque también tengo que decir, no todas las iglesias son de Dios o de Jesús. Pero aquí sí se está refiriendo, dice, los hijos de tu hermana, la elegida. O sea, la otra señora elegida, hermana de esta señora, que también es elegida. Y los hijos, ¿qué cosas son? Hijos de Dios. Esos también te saludan. Y termina de esa manera para hacernos ver justamente y recordarnos doctrinalmente el retorno de Jesús. Jesús tiene un sueño, reunirse con nosotros y vernos cara a cara. Y Él dice, ahí tendré el gozo completo. Y no solamente Él, sino nosotros también. Ahora, avancemos porque el tiempo nos está ganando. Desplayaremos toditito de una vez. Aquí nosotros encontramos la primera parte que ya le hemos desplayado el domingo pasado, donde decíamos que el hombre que reconoce a Dios, lo primero que va a tener que aceptar es la incapacidad que tiene de salvarse, por ende la necesidad que tenemos de Jesús. Toda palabra contra Jesús, con esto se muere. Los ateos que dicen que no creen, es porque ellos no pueden entender que no pueden salvarse. Ellos creen que debe haber alguna manera. Siendo buenas personas, lo resuelven. Pero no nos hemos dado cuenta que la voluntad de Dios es una y tú no tienes cómo modificar. Ser humilde para recibir la gracia de la salvación. Cuando lo recibas, no te sientas pues un señor, ¿no? Y ahora tu gozo será buscar a Dios y que su revelación te haga entender aquellas cosas que necesitas para tu transformación. Y esas cosas también te van a estar hablando del Evangelio y tú vas a empezar a predicarlo por amor y con amor. Y esperar ese rapto que lo hará Jesús. 1 Corintios 9:15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora desplayaremos toda la otra pantalla. Ya lo hemos visto el domingo pasado. Estoy solamente reforzando porque con esto voy a concluir el concepto de voluntad. El segundo nivel, que es el resultado de las herramientas que se han dado en el primer nivel, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Decíamos, damos las herramientas, pero después ponen en práctica las herramientas. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que aprender a que
podemos y debemos esperar a Dios trabajando. Uno de los temas que a veces lo he puesto aquí porque es algo que yo también lo necesito, es aprender a amar. Para muchos el amar es fácil. No. Necesitamos ser expertos en amar, porque el amor es sacrificial y el amor necesita paciencia. Casi siempre el amor es algo que tú tienes que tener para dar al ser amado. Y a veces no tenemos nada para dar. Y a eso le llamamos amor. ¿Cuántas veces has reclamado que no te aman? ¿Te has preguntado si amas? Y claro, dices, no, es que yo hago esto, yo hago aquello, yo... No, es aquello que se lo das. Y si no lo percibe, como normalmente nos ocurre, vivimos tan rápido, a toda velocidad, que a veces nos dan tantas cosas y nosotros como que si no hubiéramos recibido nada, ¿verdad? Tienes que aprender a hacer justicia, Miqueas 6:8. Amar, hacer justicia y como adorador humillarte ante tu Dios. Y cuando esto empiece a ocurrir, habrá algo que va en realidad a hacer de que tu vida cambie. El fruto del Espíritu se manifestará en ti y se dejará ver pronto el carácter de Jesús. 1 Timoteo 4, del 9 al 10 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, de aquellos de los que creen, Él nos hará experimentar todo esto. Y como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahora pasamos al tercer nivel de la iglesia. Hemos visto, este es el segundo, el primero fueron las herramientas, este es el resultado que se puede hacer con estas herramientas. Displayemos toda la... Bien. La iglesia necesita siervos en quienes fluya el amor por los demás, que se ejerciten en los dones, que el carácter de Dios, el carácter de Jesús, ya se vea en ellos y que la sabiduría emerja y sirva. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, entonces ya vamos llegando a la parte final. Desplayamos todo. Listo. El hombre de Dios en realidad es cuidado por el Espíritu Santo. Dice que Él nos llevará a toda verdad. Segundo, nos consolará. Tercero, nos guiará. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer todo eso el Espíritu Santo? Para que nosotros seamos parte del plan de Dios. Por consiguiente, nuestro quehacer diario sea parte de la voluntad de Dios. Quizás uno de los versos que más edificó mi vida, esa vida ministerial, fue descubrir lo que Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 7, lo dice muchas veces, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que le envió. Eso es algo fantástico, porque cuando tú reconoces que
ahora tu voluntad es hacer la voluntad del que te envió, del que te salvó. ¡Wow! La cosa cambia. Y muchas veces le he peleado al Señor y le decía, pero ¿cómo puedo hacer que lo que tú quieres que yo haga, yo también lo quiera? Después de mucho silencio, Él me hizo entender lo siguiente. Me hizo entender de esta manera. Yo tengo que trabajar en ti para que empieces a apreciar lo que yo aprecio. Cuando tú aprecias lo que yo aprecio, entonces todo lo que yo te diga que hagas, porque lo que hagas va a ser en beneficio de lo que aprecio, tú también te darás cuenta y apreciarás lo que haces. En otras palabras, Él nos va a poner ese gusto por las cosas en las cuales tú tienes un propósito y una misión. Luego, conforme vayamos creciendo, vamos a disponer de fe. Mira que ahora te estoy diciendo, no es que, Señor, dame fe. No, te estoy diciendo que vas a disponer, porque la fe es el séptimo producto del fruto del Espíritu. También vas a disponer de misericordia, porque es parte del fruto espiritual. Y la gracia. Ahora conoces misterios y secretos de Dios, que sabes cómo canalizar la gracia de Dios en beneficio, sobre todo, de aquellos a los cuales tu corazón tenga ternura al verlos sufrir, al verlos quizás llorar. Así podemos hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Bien, solo quiero terminar. La última diapositiva nos va ya a llevar a la parte final, en donde todos y cada uno, tenemos que aprender a decirle con mayor frecuencia, te amo, Jesús. ¿Cómo crees que tiene que estar tu corazón para que Él siempre también esté atento de ti? Lo aprendo cuando en casa siento el amor, el cariño, el cuidado de los hijos, y eso llena el corazón del Padre. Y digo, si eso me pasa a mí, seguramente que también le pasa a Jesús. Y práctica. Creo que este es el momento. Digámosle, amado Rey, amado Señor, nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Este problema del COVID-19, sabemos que tú no lo has enviado. Tú no eres de las personas que mortifican a las otras personas. Tú lo que quieres hacer, Señor, más bien es que de todo esto nosotros seamos bendecidos y beneficiados, porque todas las cosas tú haces que nos ayuden a bien. Señor, hágase tu voluntad en este tema. Te suplicamos por toda la gracia y la misericordia que tienes, que has invertido en cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, queremos reunirnos para orar, reunirnos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a alcanzar la meta, Señor. ¿Cómo te serviremos si cuando podíamos estar unidos no lo hacíamos tan bien? Ahora que necesitamos distancias, no creo que podamos mejorar tanto. Ayúdanos por eso, Señor. Tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, danos, Señor, la solución conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre.
De todo corazón, amados, muchas gracias por vuestro tiempo. La familia pastoral los ama y les envía un saludo. Acabo de recordar, por encargo de pastora, y claro, el cariño de toda la familia, para Adela, allá en Puerto Maldonado, que nos sigue a través del YouTube. Miren, las cosas nos ayudan para bien. Adela, recibe el cariño, el amor, el afecto de tus hermanos, de tus pastores. Te amamos. Cuídanos mucho. Al paquete, por favor. Lo amamos tanto. Y también a tu pequeña. Que el Señor te bendiga en tu entrar, en tu salir. Sigue para adelante, hija. Y pon tus ojos en el Señor. Ahí está nuestra esperanza. Cariños para todos aquí en la ciudad, en nuestra preciosa ciudad del Cusco. Darle gracias a Dios. Los índices no están subiendo, están dentro de un nivel bastante pequeño. Gracias le damos por eso al Señor. Y decir a cada uno de mis hermanos, a ti Benjamín, a ti Paulcito, Jeffrey, Jamilcito, hermano Faustino, hermana Juana, hermano Armando, a mi otro hermano Armando, a todos mis hermanos, hermanas, hermanitas, los amamos y los extrañamos. Que el Señor prontamente nos reúna para que hagamos su santa y preciosa voluntad. Adiós, amados. El Señor me los bendiga ricamente. Bien, hemos llegado a la parte final. Adiós, mis amados. Hasta el próximo martes. Que el Señor nos bendiga.